Aquí en este canal de Gurú Trotsky vamos a analizarnos uno por uno, posición por posición, la plantilla de nuestro Real Zaragoza. Empezamos por la portería, donde van a estar Irureta, proveniente de la Sociedad Deportiva Eibar, con la que subió a Primera División, y Ratón, Álvaro Ratón, portero proveniente del filial zaragocista, en el que hizo muy buena temporada en Tercera División, pero no acabó consiguiendo el ascenso. Si oís luego unos ruidos de taladradora, es que están haciéndome obras en casa. Bueno, la portería para mí creo que es la mejor posición que podemos tener en este instante en el Real Zaragoza, ya que tanto Irureta es muy buen portero y Ratón, portero joven y con juventud y con proyección. Así que yo creo que la portería está muy bien cubierta, o mejor que mejor. Vamos a ir ya a la defensa, empezando por Leonardo Cabrera, que puede jugar de central e incluso de lateral. Un jugador que nos ha sorprendido a todos para bien. O sea, yo creo que lleva haciendo unas temporadas de que igual Real Zaragoza muy buenas y que junto a Rico sin duda se ha convertido en lo mejor de la defensa y más ahora con la salida de Vallejo. Casado. Bueno, lateral izquierdo proveniente de la Ponferradina, en la que ha jugado lo que ha jugado y han bajado a segunda B. Ha estado en el Betis, ascendió con el Betis a Primera División, sabe lo que es conseguir un ascenso a Primera. A mí no me acaba de convencer mucho, pero bueno, hay que confiar en él. Fran, lateral derecho proveniente del Real Madrid Castilla, que ha jugado esta temporada en Segunda B contra el Ebro, contra el otro equipo de la capital zaragozana. Otro día analizaremos la plantilla del Ebro. Bueno, jugador joven, con proyección, bastante bueno, una muy buena apuesta. Firma por 3 temporadas. Isaac Carcelén, ¿qué decir de Isaac Carcelén? Pues lateral derecho, ha cumplido siempre que ha jugado. Es un jugador que a mí me gusta bastante. Marcelo Silva, central, 27 años, proveniente del Valladolid. Hay que verlo, a mí no me acaba de convencer mucho, pero bueno. Popa, central, si no me equivoco, bosnio. Viene cedido por el Inter con opción de compra. Una apuesta personal, una apuesta por el chaval bastante buena. La verdad es que muy buen jugador, creo yo que nos va a dar muchas alegrías en esa defensa. Diego Rico, es decir de Diego Rico, que no sepamos, un jugador muy bueno, que siempre que ha jugado ha cumplido, que más de lo que ha dado no puede dar y que esperemos que siga aquí. Alex Barrera, bueno, centrocampista, 25 años, proveniente del Sporting de Gijón, si no me equivoco, un buen jugador, yo creo que nos puede dar bastantes cosas. Rubén García Cani, la vuelta del hijo pródigo a casa. Bueno, buen jugador, un poquito ya veterano ya, 35 años. Esperemos que no tenga el mismo nivel que tenía antes, pero que al menos intente parecerse a lo que ha sido y lo que fue. Eric Morán, bueno, pues muy buen jugador para el centro del campo, ya lo vimos el año pasado, proveniente del Atlético de Bilbao, joven, con futuro, con proyección. Esperemos que siga en la misma línea. Javi Ross, pues Javi Ross tiene que ser el que controle ese centro del campo junto a Eric Morán y junto a Cani, imagino. Y bueno, pues esperemos que cumpla. Manu Lanzarote. Pues Manu Lanzarote, de lo mejorcito que tenemos en esta plantilla ahora mismo, en este momento. Sergio Gil lo sigue sacando, pues se supone que ha dejado altavoz, así que no vamos a hablar de él. Cesare Wilk, polaco. Bueno, pues a mí es un jugador que me gusta. La verdad que me gusta bastante. Ha estado lesionado gran parte de la temporada, así que no lo hemos podido ver tampoco mucho. Luis Milla no lo quiere, sus motivos tendrá. Sumetra, extremo, veterano. Sabe lo que es subir a Primera División con el Elche, esto también en el Girona, ya defendió con el Levante.
Bueno, nunca hay jugadores que gusten a todos. A mí no me acaba de convencer mucho. Dicen que se parece un poquito a Inestroza, pero con 30 y pico años. Veremos. Zapater, 32 años. O 31. Lleva 2 años y medio sin jugar. Esperemos que no le pase mucha factura la lesión que tuvo en Rusia, en el Lokomotiv. Dicen que está bastante bien. Yo no creo que todavía vaya a recuperar el nivel que ha dado aquí en la Romareda. Ángel y Dongu. Los nombro los dos juntos porque se les puede analizar los dos juntos. Se supone que son los que nos tienen que dar los goles del retorno a primera. Pero es que tienen menos gol que mi abuela la coja. O sea, no me acaban de convencer. Y Luis Milla. Bueno, entrenador que ha estado en la sub-21, sub-19, si no me equivoco, en el Club Deportivo